Bienvenidos de nuevo a este espacio donde compartimos las últimas novedades y reflexiones del fascinante mundo del entretenimiento. Espero que cada uno de ustedes esté disfrutando de un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como bien saben, traemos un tema que la verdad ha estado resonando con una fuerza inusitada en las redes sociales, generando un torbellino de comentarios y, sobre todo, muchísima expectación. Creo firmemente que a muchos de ustedes les va a interesar profundamente, porque se trata de un nombre que sin duda evoca admiración y afecto, *Demet Özdemir *. Sí, esa talentosa y carismática actriz turca que ha sabido conquistar el corazón de millones de personas, no solo por su innegable talento actoral, sino también por su radiante personalidad y esa chispa que la hace única en cada aparición. Últimamente hemos sido testigos de un revuelo considerable, una cascada de comentarios, especulaciones y hasta cierto punto, una creciente preocupación en torno a su salud. Parece que han surgido dudas que su bienestar general ha sido puesto en entredicho y esto, como es natural, ha desatado una ola de inquietud entre su vasto y fiel grupo de fans. Por eso en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en este asunto. Exploraremos a fondo lo que se está diciendo, analizaremos las pistas, los indicios y las señales que han alimentado estas especulaciones, y trataremos, en la medida de lo posible, de arrojar un poco de luz y comprender mejor qué está pasando con nuestra querida Demet. Si eres un ferviente seguidor de Demet Özdemir, o simplemente disfrutas de estar al tanto de las noticias más relevantes del universo del entretenimiento, te invito a que te quedes conmigo, porque este análisis se pone cada vez más interesante y profundo. Y antes de que nos dejemos llevar por la emoción y olvidemos este detalle crucial, si aún no lo has hecho, te animo de todo corazón a darle a ese botón de *, suscribirse *, y muy importante, a *, activar la campanita *. De esta manera, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre están cargados de contenido interesante y bien investigado. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con este análisis detallado. Como les comentaba al inicio, esta noticia ha saltado a la palestra de las redes sociales de una manera casi explosiva, desatando un debate apasionado y a veces un tanto polarizado. De la nada, comenzaron a surgir comentarios, indirectas sutiles y esa sensación palpable, casi eléctrica, de que algo no anda del todo bien en la esfera privada de la actriz. Es importante destacar que no se trata de meros chismes vacíos o rumores infundados, sino de señales, de pequeños detalles que, analizados con un ojo atento y un sentido crítico, nos invitan a reflexionar y a considerar la posibilidad de que haya una situación delicada en marcha. Entonces, ¿es exactamente lo que ha puesto en duda la salud de Demet Özdemir? La génesis de estas especulaciones parece remontarse a una serie de publicaciones, de interacciones y de ausencias que han llamado la atención de sus seguidores más observadores. Por un lado, se notó una tendencia hacia un discurso un poco más reservado de lo habitual, una especie de introspección que contrastaba con su habitual espontaneidad y apertura. Por otro lado, hubo un par de situaciones que francamente parecían dejar entrever una cierta fragilidad, una vulnerabilidad que no solemos asociar con la enérgica Demet. Un punto clave que ha alimentado el debate son las *, ausencias en eventos importantes *. De repente se empezaron a registrar cancelaciones de última hora, compromisos que para sorpresa de muchos, no tenían una explicación clara y rotunda que satisficiera la curiosidad de los fans. Estas ausencias, cuando se suman y se observan en un contexto más amplio, empiezan a tejer una narrativa que para algunos sugiere que hay motivos de peso detrás de ellas, motivos que van más allá de una simple agenda apretada o un compromiso menor. La falta de transparencia en estos casos ha sido un caldo de cultivo perfecto para que las especulaciones comiencen a florecer. Pero las ausencias físicas no son el único factor que ha llamado la atención. La forma en que Demet ha estado interactuando en sus *, redes sociales *, también ha sido objeto de un escrutinio detallado. A veces, cuando una figura pública está atravesando un momento delicado, ya sea por motivos de salud, personales o emocionales, esto se nota de manera sutil en su comportamiento en línea. Puede ser en la forma en que responde a los comentarios, en la frecuencia de sus publicaciones, o en la ausencia de esa chispa, de esa energía contagiosa que habitualmente irradia. Y es cierto, muchos seguidores han notado que Demet parecía más apagada, menos activa en sus historias de Instagram, que sus respuestas se volvían más escuetas y menos entusiastas, o que sus sonrisas en las fotos parecían un poco forzadas, carentes de esa alegría genuina que la caracteriza.
No se trata de ser entrometidos o de invadir su privacidad, sino de ser observadores. Cuando uno está acostumbrado a ver la vitalidad, la alegría y el dinamismo de una persona, cualquier cambio, por más sutil que sea, puede ser percibido y generar preguntas. Y aquí es donde entra la inevitable especulación un fenómeno que, la verdad, es casi imposible de evitar cuando la información disponible es fragmentada y las piezas del rompecabezas no encajan del todo. ¿Qué tipo de dolencias se han rumoreado en este mar de comentarios y conjeturas? Bueno, las especulaciones han sido bastante variadas y a veces contradictorias. Por un lado, algunos han mencionado problemas de salud general Esta es una categoría amplia que puede abarcar desde una gripe persistente hasta algo más serio, pero la vaguedad de la información permite que cada quien llene los huecos con sus propios miedos y preocupaciones. Otros, con un enfoque quizás más pragmático, han insinuado un agotamiento extremo El mundo del espectáculo es notoriamente exigente. Las horas de rodaje son interminables, los eventos promocionales son constantes, las entrevistas, los viajes, las sesiones de fotos, todo suma y ejerce una presión considerable sobre el cuerpo y la mente. Es posible que el ritmo de trabajo tan intenso que lleva una estrella de su calibre haya pasado factura, obligándola a un descanso necesario. No sería la primera vez que una celebridad se ve obligada a hacer una pausa significativa en su carrera por agotamiento físico o mental. Sin embargo, también ha habido rumores más específicos aunque es crucial recalcar, sin ninguna confirmación oficial Entre las conjeturas más delicadas, se ha hablado de posibles problemas de salud mental Este es un tema cada vez más visible y discutido en la sociedad, y es comprensible que también resuene en el ámbito de las figuras públicas. La presión mediática, las críticas constantes y a menudo despiadadas, la falta de privacidad, la exposición permanente a la opinión pública, todo eso puede tener un impacto devastador en el bienestar emocional de una persona. Mantener la calma, el equilibrio y la fortaleza mental en un mundo donde las redes sociales pueden convertirse en un campo de batalla digital es un desafío mayúsculo, una batalla diaria para muchos. Si Demet estuviera atravesando dificultades en este ámbito, sería completamente comprensible y, de hecho, requeriría una gran valentía para afrontarlo. Y por supuesto, la falta de una comunicación oficial clara y directa por parte de Demet o de su equipo ha avivado aún más las llamas de la especulación. Cuando no hay una explicación concreta, cuando se opta por el silencio o por respuestas ambiguas, la mente humana tiende a llenar esos vacíos con sus propias suposiciones, y a veces, estas suposiciones pueden tomar un cariz bastante alarmista. No digo que la intención sea malintencionada, pero es un hecho que la ausencia de información precisa genera un terreno fértil para que los rumores florezcan y se multipliquen. Es completamente natural que los fans se preocupen, que deseen saber qué está pasando con alguien a quien admiran, aprecian y a quien siguen de cerca en sus proyectos. En este punto lo que sí es fundamental recalcar con la mayor contundencia posible, es que hasta ahora, no hay un diagnóstico oficial, ni una enfermedad confirmada de forma pública y verificada Todo lo que tenemos son indicios, comentarios de fans que comparten sus observaciones, y esa sensación general, casi atmosférica, de que algo está sucediendo. Y es ahí donde debemos ser extremadamente cuidadosos para no caer en el sensacionalismo barato, en la difusión de información sin verificar que pueda generar pánico, o peor aún, un daño innecesario. Por un lado, es totalmente comprensible la preocupación genuina de los seguidores, y es positivo que se apoyen mutuamente, que compartan sus inquietudes y deseen lo mejor para la actriz. Esa empatía es un aspecto hermoso del fandom. Por otro lado, y esto es de vital importancia, es crucial respetar escrupulosamente la privacidad de Demet Özdemir Si ella ha decidido, por las razones que sean, no compartir detalles sobre su estado de salud, es su derecho inalienable y como admiradores y público, debemos acatarlo y respetar su decisión. La salud es un asunto personal y delicado. Sin embargo, la duda está ahí, flotando en el aire digital, como una sombra sutil. Y esa duda a veces puede ser más pesada, más agobiante que la propia realidad, sea cual sea. Cuando una figura pública de su talla, una persona que proyecta tanta energía y vitalidad, de repente se retrae, se vuelve más discreta o muestra alguna señal de debilidad, el impacto en su audiencia es considerable.
Sus fans, que la siguen en sus proyectos, que la admiran en cada escena, que la ven brillar en la pantalla, sienten una conexión especial, una especie de vínculo que trasciende la pantalla. Y por lo tanto se preocupan por su bienestar real, por la persona que hay detrás del personaje, por el ser humano que, como todos, está expuesto a las vicisitudes de la vida. Hemos podido observar una gran cantidad de comentarios en foros, en secciones de comentarios de noticias y, por supuesto, en las redes sociales, donde los fans expresan de forma vehemente su preocupación. Le desean una pronta recuperación, le piden que se cuide, que priorice su salud, y le ofrecen todo su apoyo incondicional. Es un recordatorio palpable de la fuerte conexión emocional y el afecto que se puede llegar a crear entre una celebridad y su público. Esta empatía, como decíamos, es un aspecto hermoso del fandom y una fuente de fortaleza para el artista. Pero paradójicamente también puede ser la fuente de una presión adicional para la persona que está siendo objeto de toda esta atención y especulación. ¿Qué podemos aprender de toda esta situación? En primer lugar, nos recuerda la ** importancia fundamental de la salud **, tanto física como mental. Nos demuestra cómo el ritmo de vida, especialmente en profesiones de alta exposición y demanda como la actuación, puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar. En segundo lugar, nos pone de manifiesto la ** delicadeza que implica el manejo de la información en la era digital **. Una ausencia, un comentario aparentemente inocuo, una foto, un gesto, todo puede ser interpretado de 1000 maneras distintas, amplificando las percepciones y, a veces, generando malentendidos. Y en tercer lugar, y quizás este sea el aprendizaje más importante, la ** necesidad imperiosa de respeto hacia la privacidad de las personas **, incluso de aquellas que son figuras públicas y que por su profesión, están más expuestas a nuestro escrutinio. Esperamos de todo corazón que Demet Özdemir se encuentre bien, que cualquier dificultad que esté atravesando sea temporal y manejable, y que recupere cuanto antes su plena salud y bienestar. Lo que sí podemos hacer como seguidores leales y como público en general, es enviarle nuestras mejores energías, desearle salud, paz y serenidad. Y si la situación requiere una pausa, un tiempo de reflexión y recuperación, debemos entender y respetar esa necesidad. Recordemos siempre que las redes sociales, si bien nos acercan y nos permiten sentirnos más conectados, también tienen el poder de amplificar las preocupaciones, las inquietudes y, por supuesto, las especulaciones. Es fácil dejarse llevar por la corriente de comentarios y teorías que circulan por Internet, pero es fundamental mantener una perspectiva equilibrada y recordar que, en última instancia, solo la persona involucrada y su círculo más cercano conocen la verdad completa de lo que está sucediendo. Así que, para resumir un poco lo que hemos charlado en este análisis de hoy, la preocupación por la salud de Demet Özdemir ha surgido a raíz de ciertas ausencias notables y de cambios perceptibles en su comportamiento y en su interacción en redes sociales. Estas circunstancias han generado una serie de dudas que hasta el momento no han sido aclaradas oficialmente, lo que ha desencadenado un intenso debate entre sus seguidores, quienes expresan tanto su profunda preocupación como su deseo de que se respete la privacidad de la actriz en estos momentos delicados. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos y suscriptores. Un tema que sin duda ha generado mucho interés, mucha conversación y mucha reflexión. Espero sinceramente que este vídeo les haya brindado una perspectiva un poco más clara sobre la situación, y que hayamos podido reflexionar juntos sobre estos aspectos tan relevantes del mundo del entretenimiento y de la vida de las figuras públicas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia, su atención y su compañía siempre son muy valiosas para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Han notado ustedes también algún indicio que haya llamado su atención? ¿Qué piensan sobre la forma en que se manejan estas situaciones de salud y privacidad en las redes sociales? ¿Creen que debería haber más transparencia o más respeto al silencio? Déjenme sus comentarios abajo en la sección correspondiente, que los leeré con muchísimo gusto y atención. Y si les ha gustado el vídeo, si les ha resultado interesante y útil, por favor, no duden en darle un gran **, me gusta **. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.
Cuídense mucho. Adiós.